nuestro siguiente porción de la agenda, nuestro panel. Quiero llamar a mis panelistas, por favor, a las sillas que tenemos aquí. Ahorita les facilitamos un micrófono. Básicamente el tema principal de este panel es justamente uno de los retos que se han mencionado ya en las dos presentaciones anteriores, y es justamente cómo capitalizar el conocimiento científico, cómo pasar no solamente del impacto de la creación de la ciencia, sino realmente tener un impacto directamente en el mercado. Y obviamente una de las métricas más importantes del mercado es la posibilidad de capitalizar el conocimiento científico, generar obviamente mayor impacto, pero también mayor riqueza, ¿no? Y un poco la idea es tratar de abordar ahorita en este momento estos temas críticos que también se han mencionado, como el tema de transferencia de tecnología, qué tanto apetito hay por parte de los fondos de capital privado en el mundo por estas nuevas tecnologías. Creo que la problemática que estamos enfrentando hoy, que tiene que ver no solamente con cómo mejorar mi experiencia bancaria, sino probablemente cómo descarbonizar el planeta, cómo de alguna manera cambiar la manera en la que nos alimentamos, y muchos otros retos van a requerir de una estructura diferente, de emprendedores, unos emprendedores que ahora tengan una base científica y puedan de alguna manera capitalizar esto. Entonces, con esto pues les quiero dar las gracias y la bienvenida a Rogelio de los Santos, a Ulrich Noel y a Cristian Hernández, y pues vamos a tratar de platicar del tema. El primer tema, pues me gustaría mucho que se presentaran, que nos dieran la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo, las experiencias que ya han tenido en el caso de emprendimiento de base científica y tecnológica. Adelante, si quieres, Cristian. A ver ahí. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Chileno, primero. Científico, biólogo molecular, emprendedor y recientemente reencarnado en inversionista. Administro un fondo de capital de riesgo especialista en biotecnología que invierte en toda la región latinoamericana. Ya hemos hecho inversiones en México y bueno, y en el resto de la región. Solo invertimos en biotecnología y eso significa que estamos en un espacio muy nuevo, absolutamente nuevo, porque es lo más riesgoso que hay. Ya les contaré un poquito más. Salud humana, animal y biotecnología agrícola. Venimos de una institución similar al TEC de Monterrey, más chiquitito o más chiquitita, y que no hace formación académica, no genera estudiantes, pero sí desarrolla biotecnología hace más de 25 años. Ese lugar se llama la Fundación Ciencia y Vida. Les recomiendo que la conozcan. Tiene muchas de estas métricas similares a las que están tratando de hacer ustedes. Le lleva un poquito más de tiempo y con resultados muy interesantes. Más de 50 compañías biotecnológicas han salido de ahí. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Rogelio de los Santos, ingeniero mecánico administrador, graduado de este campus. Pues prácticamente, aunque nací en Coahuila, pues soy regiomontano, toda la vida he estado aquí. Soy emprendedor también, desde muy etapa temprana. Creo con una fundación y luego creé varias empresas, y después con la última venta que tuve, que fue en el 2007, pues fue cuando también me encarné en este tema de ayudar a crear la industria de Venture Capital en el país. He estado muy cerca del tecnológico a través del Instituto de Emprendimiento y apoyando en la creación de varias iniciativas como Inc. y otras cosas. Y como fundador y al frente de una firma de inversión de Dalus Capital, pues tenemos nuestra primera inversión fue en 2011, o sea, tenemos ya algunos años de estar viendo todo lo que hay de afuera. Recibimos entre 1,000 y 1,500 oportunidades de inversión por año, terminamos haciendo como 6 o 7, y a la fecha hemos hecho 50 inversiones, hemos colocado un poco más de $200 millones directamente en empresas en etapa temprana, desde etapa pre-semilla, semilla, series A, series B. A esas mismas empresas
gracias a la capacidad de ejecución de los emprendedores, pues han podido levantar como un poquito más de 2.100 millones de dólares de capital. Y pues muy contento de estar aquí. Hemos hecho algunas inversiones en empresas o en tecnologías que nacen en ecosistemas universitarios. Ahorita les platico de eso. Gracias. Buenos días, Ulrich Noel. Me toca dirigir el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera para el TEC de Monterrey. También soy emprendedor, inversionista, también he trabajado en corporativos, pero siempre en este tema de tratar de aplicar innovación a resolver problemas complejos. Desde mi primer startup fue un e-commerce en el año 1999, entonces cuando tenías que programar y ponerlo en el servidor abajo y no había nubes ni soluciones SaaS como hay hoy. De nuevo, encantado de estar aquí. Una de mis misiones es lograr que los emprendedores cumplan su visión y ayudarlos a construir esa visión y ese mundo del futuro. Creemos en el TEC que queremos crear uno de los ecosistemas más buscados del mundo que conecte desde estudiantes, profesores, investigadores, inversionistas y otros miembros del ecosistema y que genere impacto positivo de largo plazo. Esta es una muestra de que estamos avanzando en la dirección correcta, de que hoy celebramos la investigación llevada al mercado y bueno, estamos aquí para seguir impulsando sus visiones. Pues muchas gracias, no cabe duda que tenemos una muy interesante representación del ecosistema de inversión, del ecosistema de capital privado. Y un poquito mi primera pregunta al panel tiene que ver justamente con esas decisiones que toma el capital privado, ¿no? El capital privado, la inversión es un juego de largo plazo, no es un juego de corto plazo. Y uno de los grandes retos es cómo evaluar, cómo de alguna manera apostar por los oportunidades que tienen alguna oportunidad, que sabemos que no es una oportunidad inmediata, pero que tenemos la esperanza de que sea una oportunidad grande y de largo plazo. En el caso de los emprendimientos de base científica tecnológica, uno de los grandes retos es que la mayoría de estos proyectos obviamente son muchas veces premercado y preproducto, muchas veces son tecnologías o procesos que enfrentan a grandes retos de regulación para poder salir al mercado. Y entonces yo quisiera que ustedes nos dieran un poquito la perspectiva de qué hace la diferencia, cómo se evalúa un proyecto cuando tiene, digamos, enfrente pues, retos importantes en la posibilidad de capitalizar la inversión, ¿no? Finalmente ustedes administran el dinero de sus inversionistas, tienen que ofrecer retornos atractivos a ese grupo de inversionistas. ¿Y cuáles son las fórmulas? ¿Qué es lo que hace diferente un proyecto que no tiene producto, que no tiene mercado y que el mercado es un mercado complejo, es un mercado regulado? Probablemente con mucha oportunidad, no hay que desarrollar el mercado está ahí, si encontramos la cura del cáncer no tenemos que hacer marketing para vender el producto, pero creo que este es uno de los grandes retos que tiene para el capital privado. Si gustas igual, Cristian, podemos volver a empezar contigo. Encantado. Me gustaría, antes de responder a la pregunta cómo se valorizan los activos, quizás hacer un par de reflexiones más generales. La primera es que los investigadores y los inversionistas de alguna forma se necesitan, cosa que no pareciera que se conectara tan evidente en un principio. Yo estoy en mi laboratorio, estoy investigando, yo estoy en mi empresa haciendo crecer mi patrimonio, tratando de preservarlo y ojalá que se desarrolle. Pero cuando el investigador decide pasar la frontera y ponerse a desarrollar productos y tecnologías, va a necesitar capital. Capital que en un momento lo va a ir a buscar con el gobierno o el Estado. Acá en México eso se ha secado. Y la otra fuente es el sector privado. Y al inversionista o a las personas que poseen capital les interesa que su dinero se ponga a trabajar, que crezca y que resuelva problemas. Y ojalá que resuelva problemas muy dolorosos porque así se asegura que ese producto funcione y logre su objetivo. Entonces, ¿qué mejor que poner a trabajar ese dinero para un bien mayor que me genere retornos y que también satisfaga esa necesidad de trascender que tiene el investigador?
Hasta ahí todo suena muy lindo. Ahora, ¿cómo se implementa? Es en gran parte un arte. Y hay que entender las reglas de los juegos de la industria específica en la que yo estoy desarrollando mi producto. No es lo mismo hacer un sistema de diagnóstico de enfermedades que un fármaco. Si bien hay principios generales que son similares, no es trivial. Si tuviésemos que destilar los principios generales, al menos en el desarrollo de emprendimientos de base científica y tecnológica, usando procesos y herramientas biotecnológicas, los principios son que la ciencia sea realmente poderosa, robusta, disruptiva, sorprendente, que sea apropiable con propiedad intelectual, que sea muy claro cuánto capital se necesita para avanzar al próximo paso, donde sea evidente que el riesgo tecnológico ha disminuido, y luego que esté operando en una liga, en un partido, donde es evidente que si esto se resuelve va a haber alguien que te lo va a comprar. No necesariamente un cliente final, sino que una compañía más grande. Esos requisitos son el mínimo para decidirse a evaluar una inversión. Y luego vienen más capas, que no quiero monopolizar el micrófono, se las puedo compartir después. Muchas gracias, Cristian. Un poco en el mismo tenor de la pregunta, ¿es atractivo para un fondo el que el emprendimiento tenga propiedad intelectual? ¿Cómo un fondo evalúa qué valor le puede poner un fondo al activo, digamos, de la propiedad intelectual, al activo del conocimiento? O sea, ¿cómo podemos ponerle un valor a algo que es tan intangible? Pues es un arte, ¿verdad? Pero definitivamente la innovación tiene que encapsularse en una herramienta que te dé una ventaja competitiva en el mediano o largo plazo para poder ser diferente y llevar una propuesta de valor, una ecuación de valor diferente a los clientes a los que estás tratando de servir. Pero un poco haciendo una reflexión, y lo voy a hacer así muy rápido, pensar que nada más la pura innovación como tal es suficiente como para justificar hacer una inversión, no es suficiente, es la verdad. Eso te da uno de los puntos elementales importantes a considerar. Pero pues hay muchos elementos adicionales y me puedo ir a lo pequeño o a lo macro. En lo macro necesitamos un ecosistema que abrace este tipo un ecosistema que abrace el que la innovación puede realmente contribuir al desarrollo social, económico, ambiental y todos los tipos de desarrollos que quieran considerar ahí para que la sociedad se beneficie. Y tener ese ecosistema pues implica tener apoyo de muchos actores. Yo creo que esto ha cambiado radicalmente en nuestro país en estos últimos años. Hemos dejado de creer como sistema, como sociedad. No tenemos los mecanismos para poder apoyar el desarrollo científico y tecnológico que nos ponga a competir con otros países en el mundo. Es como querer, si yo como inversionista me dedico nada más a ver las puras innovaciones de manera aislada, es casi como querer ganar una elección el día de la votación. No se puede. Necesitas tener algo más sustantivo, ¿sí? Entonces, y perdón que lo ponga así en ese contexto, pero es para que lo vean así de real. Necesitamos tener, obviamente, la innovación que se genera como parte del conocimiento y el avance del desarrollo de ese conocimiento de frontera, pero también se necesita capacidad de ejecución de emprendedores que puedan hacer que un concepto, una idea, una patente se traduzca en productos que puedan ser presentados en el mercado a terceros para que puedan ser consumidos. Y en ese intercambio de valor es en donde se justifica que la ecuación de valor hace sentido. Entonces ahí es donde empiezan a tomar los proyectos valor de manera importante, porque una patente pues no te la cobra, o sea, no te la paga nadie hasta que no es relevante para alguien más. Es un poquito el contexto en el que nos tenemos que mover y definitivamente
yo nada más rescataría uno de tus puntos, Cristian. Hay dos elementos o dos actores del ecosistema que son indispensables. Es el innovador y el emprendedor. Sin ese binomio no podemos llegar a pensar en construir realmente una economía de conocimiento. El capitalista, ese viene a acelerar la interacción de esos dos, pero no es tan indispensable como los otros. El capitalista lo que hace es que te ayuda a tener y poder navegar dentro del capital privado, que hay muchos tipos de capital privado, a navegar la continuidad de financiamiento que va desde el sweat equity hasta los mercados públicos, pasando por los Friend Family Fools y los federales y pasando por los ángeles inversionistas y las aceleradoras y los fondos de ángel de capital semilla y de capital de desarrollo, de capital de crecimiento y de adquisiciones y así todos los que están ahí. O sea, sí es un ecosistema muy robusto, que ningún eslabón puede estar roto, pero al final, regresando otra vez a contestar tu pregunta, pues necesitamos tener un ecosistema donde podamos ser relevantes y donde podamos competir con el resto del mundo. Muy interesante. Ulrich, tu experiencia de haber desarrollado proyectos en la frontera de la innovación, cuando la regulación, cuando hiciste tu e-commerce, seguramente la regulación de e-commerce no existía, ¿no? Era un poco el oeste salvaje, ¿no? ¿Cómo crees que los emprendedores, los ecosistemas pueden utilizar la regulación cuando no existe y cuando existe como una ventaja competitiva? O sea, ¿qué te puede traer la regulación en el caso de que entres en un momento en un kairos donde no hay regulación, ¿no? Y que luego entres a lo mejor en mercados que están altamente regulados? ¿Es una ventaja, es una desventaja? ¿Cómo lo puedes aprovechar? Sí. Solo quiero cerrar un poco la pregunta porque sí hay un método específico cuando estás en Deep Tech, qué cosas necesitas cuando vas a presentar un fondo. Entre más Deep Tech seas, hay una cosa que no necesariamente pasa en otros estilos de emprendimiento, que es necesitas datos, ¿sí? O sea, si tienes un emprendimiento que está basado en ciencia, una de las primeras cosas que te va a pedir un fondo es tu data room con tus resultados de laboratorio y tus pruebas y tus frecuencias y todo. Segundo, te va a pedir cuál es tu posición de propiedad intelectual, porque no es solo pedir una patente, hay muchas variantes de la estructura de propiedad intelectual, dónde sí, dónde no, qué está protegido, es propiedad intelectual, secreto industrial, es aplicable, no aplicable, en qué industria, o sea, todo eso hay que aprenderlo a navegar. Segundo, y tercero, perdón, es tu capacidad de ejecución, como decía Rogelio, o sea, esa capacidad de tener a alguien que pueda pasar del laboratorio y que pueda ir al mercado. Y el cuarto es justo este punto de regulación. O sea, ¿con qué reglas juegas? ¿Juegas a favor? ¿Qué reglas puedes usar a tu favor? ¿Y qué reglas pueden jugar en contra? Cuando ustedes ven el proceso de difusión de innovación, los reguladores siempre son los últimos en adaptarse, ¿no? Siempre están los investigadores, los emprendedores, las empresas, y lo último que se adapta son los modelos regulatorios. Entonces, normalmente cuando tienes algo muy nuevo, va a haber pocos frameworks de regulación al respecto. Si estás en biotech, pues la regulación de salud en Latinoamérica depende de qué país. No es lo mismo Chile que Argentina, que Colombia, que México, y depende en qué tipo de terapia estés hablando. Entonces, hay que entender cómo sí puedes jugar. Entonces, a veces la regulación te puede dar cierta ventaja competitiva, es decir, yo puedo aprovechar un tiempo del mercado que no está regulado, como hicieron muchas fintechs en México, antes de que hubiera la regulación en México, aprovecharon un proceso del mercado. Y luego, si te mueves primero y eres capaz de influenciar al regulador y la definición de la política pública, pues puedes salir ventajoso en el mercado, ¿no? Y así es como típicamente se forman los oligopolios y los monopolios, cuando los innovadores participan con un control importante en la definición de la regulación, y después que está la regulación, pues se cierra el mercado y solo los que pudieron estar al principio pueden extraerlo, es muy difícil entrar. En temas de Deep Tech, una de las cosas que pasa en Latinoamérica es que nuestros gobiernos y nuestros legisladores es muy complicado que entiendan las implicaciones tecnológicas que
que esto tiene. O sea, es muy complicado sentarse con alguien que está 3 años en el puesto y pedirle que defina una política pública para los siguientes 30 años en una tecnología que le cuesta trabajo comprender. Entonces, nuestra labor como universidades, como investigadores, tratar de navegar esta ruta para hacer el camino un poco más, digamos, fértil para los emprendedores. Entonces, a tu punto, depende de dónde estés. Yo lo que típicamente haría es aprovechar el máximo posible, posicionar la regulación de una manera que me convenga en el futuro y después de ahí tratar de no tener competidores. Excelente. Crear un monopolio. Exacto. En términos de las oportunidades de mercado, creo que hoy vivimos un kairos, un momento particular, ¿no? Por un lado, el ambiente global pues nos da pistas de dónde están las verdaderas oportunidades, ¿no? Hoy tenemos que resolver problemas de alimentación, de energía, de agua, de descarbonización, problemas realmente complejos que inclusive no es posible pensar que una sola empresa puede llegar a resolver el problema completo. También a nivel local, hace un rato se acaba de hablar del tema, obviamente, de oportunidad, de estar cerca de una potencia mundial y de convertirse, pues de alguna manera, en un actor clave para seguir dando el crecimiento a una región económica. La inteligencia artificial como otro factor, digamos, las nuevas tecnologías como un factor no solamente de cambio, pero también como un factor de alguna manera de competencia, va a acelerar el proceso, va a haber procesos nuevos de creación y de innovación a través de procesos de inteligencia artificial. ¿Dónde ven las principales oportunidades, dónde ven los principales retos en los próximos 5 o 6 años para desarrollar emprendimiento de base científica tecnológica para Latinoamérica en este contexto? A ver, si quieren, yo creo que una de las cosas que tenemos en los países en desarrollo es que hay demasiada oportunidad para mejorar en todos lados. No hay exclusiones aquí, la verdad. El tema es que el mercado está tan acostumbrado a vivir con los niveles de ineficiencia que hoy tenemos que pues lo vemos como lo normal. Y podríamos, con las tecnologías correctas, hacer lo que se conoce como ese leapfrog, de irnos de la era de los cavernícolas a la era supermoderna, pasando de lado incluso por las tecnologías que hoy dominan en los mercados en desarrollo. Les puedo poner unos ejemplos si quieren, que ahorita nosotros hemos estado apoyando, por ejemplo en tema de salud. Acabamos de apoyar una empresa que está por anunciar su ronda de inversión, la Serie A, de un emprendedor de aquí, de este campus, en donde derivado de las condiciones del mercado que hay en los mercados desarrollados, a diferencia de los mercados en desarrollo, él está pudiendo crecer a nivel global en los mercados en desarrollo. ¿Por qué? Pues porque los incumbentes tienen muy bloqueados los mercados maduros, pero estos mercados los tienen poco penetrados y no tienen sus ecosistemas que de alguna manera terminan protegiéndolos y asegurándole que pues, nadie se les meta o nadie se coma su queso, ¿verdad? Como han dicho en un momento. Ahora, yo definitivamente diría, o sea, si le queremos apostar en serio al tema del emprendimiento basado en la innovación, la economía del conocimiento, pues tenemos que volvernos jugadores globales y tenemos que meter infraestructura en este país, pensar en que qué bueno que estén haciendo unos proyectos que no los quiero ni mencionar, pero tendríamos que estar haciendo una infraestructura de comunicaciones de primer mundo, una infraestructura de centros de datos de primer mundo, una infraestructura de conectividad hacia otros lugares internacionales también de primer mundo. Necesitaríamos estar haciendo emprendimientos basados en las tecnologías que hoy de alguna manera nos ayudan a sistematizarnos. Por ejemplo, la cantidad de robots que hay hoy implementados en las líneas de producción es inmenso. Tenemos que abrazar ese tipo de desarrollos y traerlos y volvernos así de productivos. Obviamente el tema de inteligencia artificial, pues llevar la inteligencia artificial, pues no nada más el ChatGPT que nos hace hacer un poquito más inteligentes o productivos como seres humanos, sino llevarla a los procesos de valor de negocio
en los temas industriales, en los temas comerciales, incluso en la administración. Yo creo que hasta podríamos tener a un chatbot mejor de alcalde o de gobernador o de presidente, ¿verdad? Nos daría las cosas más objetivas para hacer. Entonces, pensar en eso es pues ir a resolver problemas. O sea, por favor, la salud en este país está destruida. Nada más les doy 2 ejemplos. La cantidad de diabéticos que hay hoy son 20 millones diagnosticados. Y hay como 10 millones más que no han sido diagnosticados, están en proceso de recibir eso. ¿Saben cuántos endocrinólogos hay en este país? Son menos de 6,000. ¿Saben cuántos técnicos en rayos X hay en este país? Son menos de 5,000 para 130 millones de personas. O sea, no tenemos ni la capacidad ni la infraestructura de poder atender la cantidad de problemas que hay allá afuera. La gente está a la deriva, está sola. Entonces así me puedo ir por industria. Nada más es tomar la perspectiva correcta y entender, bueno, por dónde le entras, con qué solución le entras, con qué tecnologías le entras, para realmente generar esa ventaja competitiva que te permita. Nosotros le llamamos a nuestra estrategia, y voy a hablar un poquito de nuestro fondo, tenemos 3 áreas de inversión: inclusión, innovación climática y productividad de organizaciones, muy enfocado en SMEs, en pequeñas y medianas empresas. En tema de inclusión, nosotros lo que hacemos es que diseñamos una solución para competir contra los incumbentes en cualquier mercado, pero la solución se desarrolla pensando en el segmento del mercado que es menos atractivo para ellos, que nos permite, con una solución que tenga adopción y con el modelo de negocio adecuado, generarle una nueva capa a ese mercado, y nos quedamos con todo ese crecimiento. Y lo que termina pasando es que nos vamos quedando con parte del mercado original. O sea, creamos un océano azul para quedarnos con una parte del océano azul y una parte del océano rojo. Seguir ese tipo de estrategias son las únicas formas en donde vamos a poder generar este tipo de inclusión en el desarrollo y en el bienestar para la gente. Me extendí. No, buenísimo. Biología, ¿no? Por ahí hay un famoso inversionista que dijo que el software se estaba comiendo al mundo, y ahora recientemente dijo que la biología se va a comer al mundo, ¿no? O sea, Sí. ¿qué oportunidades hay en biología? Reflexión. Estamos todos muy familiarizados con las tecnologías de la información. Lo que tenemos aquí en el bolsillo, lo que está pasando ahora que se está transmitiendo online. Y es un protocolo con un código, con un lenguaje, donde datos se transmiten de un lado hacia otro. La biología también es una tecnología de la información, solo que es una información un poquito más compleja. No son ceros y unos, son 4 bases genéticas, pero hay un código, existe el equivalente a un computador, a programas y así, un símil en el mundo biológico. Si uno toma la biología entonces como una manifestación natural de una ciencia de la información y entiende ese lenguaje, entonces puede empezar a aplicarla, programarla y dirigirla de alguna forma, ojalá para hacer el bien. Dolores tenemos de sobra, y cuando ya se han desarrollado suficientes herramientas y procesos de tecnología biológica o biotecnología, entonces uno se da cuenta que con biotecnología puede alimentar al mundo, sanar las enfermedades del mundo, energizar al mundo y quizás cuantas otras cosas más que ni siquiera se nos ocurren. Entonces no es que estamos en una evolución discreta, es una evolución continua en una aceleración abrumadora. Entonces pasó la tecnología de la información, viene la tecnología biológica, y en algún momento la tecnología de la información se mezcla con la biológica y ya no nos damos ni cuenta, y somos una sociedad biotecno-info desarrollada. Entonces tienes inteligencia artificial, por ejemplo, una de las últimas inversiones que hicimos nosotros, con unos dispositivos adaptados a estos visores de visión 3D o qué sé yo, para jugar estos videojuegos, la versión avanzada de esos dispositivos para ver cómo reacciona el ojo a diferentes estímulos de luz y señales y formas y figuritas sin lenguaje, que se conecta dependiendo de la velocidad de respuesta y algunos parámetros fisiológicos del cerebro y del sistema ocular para decirte cómo está tu salud mental. Y lo usan
para hacer estudios clínicos como biomarcadores, o sea, información que indica cómo está la salud de tu cerebro, para testear remedios que tengan que ver con salud mental, neurodegeneración, sueño y así. Entonces, sorprendentemente, ahora muy pronto se va a aprobar en Estados Unidos, esta compañía ya tiene las aprobaciones en Europa, en Sudamérica, un nuevo concepto que dice, si usted tiene tal o cual señal medida por un lente especial en los ojos, sabemos que usted tiene una salud mental de esta calidad y cuando toma el remedio tal, mejora o disminuye o lo que sea. Un biomarcador creado en base a tecnología de hardware potenciado con inteligencia artificial. Y esto recién es el comienzo. Entonces, juntos, como región, somos mucho más que separados. Aún cuesta más barato desarrollar las cosas acá que desarrollarlas en Estados Unidos a calidad equivalente, correcto. Y además, entre nosotros podemos aprovechar ciertas ventajas y habilidades que muchas veces no somos conscientes que tiene el vecino. Si alguien quiere manufacturar una proteína recombinante en grado GMP para usarla ya sea en alimentación o en vacunas, hay 3 o 4 centros en Sudamérica que lo hacen a gran escala y a bajísimo costo y que son aceptados por la FDA. Muy poca gente lo sabe porque no hemos conversado. Es una fortuna que estemos sentados aquí y que nos estemos escuchando y conociendo, porque eso solo va a hacer que pronto tengamos desarrollos que lleguen más rápido y que nos hagan mejor a todos. Gracias. Ulrich, yo sé que tú tienes Ringside con muchas familias mexicanas de una alta responsabilidad social, de un alto poder económico, que probablemente las riquezas fueron generadas en una época industrial o de procesos industriales. ¿Existe conocimiento, apetito, interés por esta nueva generación de oportunidades de negocio? Yo no quiero pensar en solamente la bondad de conocer los beneficios, pero también obviamente la oportunidad de crear estas nuevas, de crecer estas nuevas oportunidades a través de pues entender estos procesos, ¿no? Entender tecnología. Gran pregunta porque las últimas 4 semanas, 5 semanas he estado en varias conversaciones alrededor de eso. La verdad es que existe la vocación de aportar, la vocación de invertir en cosas que hagan la diferencia, que generen legado, que generen impacto, pero hay una desconexión entre estos, digamos, administradores de capital con los administradores de fondos, porque no hay muchos fondos que sepan que tengan esta profundidad técnica, ¿no? O sea, hoy tenemos aquí 2 fondos muy serios con mucha experiencia, pero no es el promedio del mercado, ¿no? O sea, cuando tú vas, hay muchos fund managers que están en su primer fondo, que hacen muchas cosas de integración, muchas cosas de Internet 2.0, o tal vez 3.0. Entonces hay este interés de hacerlo. Tenemos que formar el capital y los fund managers tienen que irse sofisticando para poder explicarlo. Y una de las cosas más complicadas de hacer cuando te mueves a temas de deep tech es que tú como fund manager puedes ver al emprendedor, el modelo financiero, los supuestos. Pero necesitas a alguien que te diga si la ciencia es ciencia de a de veras o no. Y ahí es donde no todos los fondos tienen acceso a expertos que puedan validar estas tecnologías. Y luego cuando estás en la frontera de la tecnología, pues quien te picha es el mismo experto, que es el que no hay alguien más que sepa de ese tema más que ellos. Entonces se vuelve complicado, pero los ecosistemas tendrán que avanzar y como dice Rogelio, Latinoamérica está lleno de oportunidades. Todos los temas de secuestración de carbono, transición a economía eléctrica, salud, servicios financieros. Para que se den una idea, Latinoamérica es la única región del mundo donde los bancos hacen más dinero en fees que en el diferencial de préstamos y créditos, ¿no? Es el único lugar del mundo donde las paraestatales tienen mucho más del control del 50% de industrias estratégicas. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sin embargo, pues hay que seguirlas haciendo, hay que seguirlo construyendo.
yo tenía una reflexión sobre el resultado de las elecciones del domingo, y un poco mi primera reacción fue, bueno, tendremos que seguir viendo un poco en contra de marea en algunas conversaciones. Pero la otra, mi reflexión final fue, es que ahora el hecho de que tengamos tanta representación y tanta fuerza, y que tengamos una científica como presidenta, también hay una posibilidad de retomar el apoyo a la ciencia y la tecnología. O sea, que no se nos olvide que eso es posible, y a veces tener ese control, podríamos pasar ciertas leyes y podríamos pasar ciertas cosas que permitan que hacer este leapfrog en ciertos mercados, en ciertas tecnologías. Entonces, me quedé más con esperanza que con pesimismo. Escoger esa manera de verlo, pero no, oportunidades hay muchas, gente con dinero hay muchas, nos falta el link de traducir lo que sí es real versus lo que no es real para poderlo comunicar a la comunidad de inversiones. Totalmente de acuerdo, pero no hay que perder de vista que es más fácil convertir a un investigador en empresario emprendedor que a un inversionista en científico. Sí. Pero nada más también, no tenemos que renunciar a nuestra esencia, ni la familia, ni el inversionista, ni el innovador, ni el emprendedor. No tienen ahí puesto. Exactamente, yo lo que siempre diría, y quisiera dejarlos con esto porque creo que ya se nos acabó el tiempo, es muy importante que entendamos que cuando estas ideas nacen porque hay alguien que alcanza a ver algo que los demás no hemos podido ver. Y contextualmente, por conocimiento, le da ese insight, esa oportunidad. Para nosotros son 3 roles importantes los que tienen que estar presentes en esas etapas. Es el que define el producto, que muchas veces es este científico, este innovador, el que lo va a producir y el que lo va a posicionar y vender. Y déjense llevar por el que posiciona y vende, porque ese es el que va a hacer que se capture valor en el mercado comercialmente. Si no logramos, ese es el dinero que menos los va a diluir a ustedes y que más valor les va a generar a ustedes y a sus emprendimientos. Déjense llevar con esos 3 roles. A veces es necesario traer un company builder para que te ayude a armar tu equipo. A veces es importante encontrar a un emprendedor que tiene el drive y la capacidad de poder ejecutar lo que tú ves, pero en el mundo práctico, para no quedarnos a los 10,000 o 20,000 o 30,000 pies de altura. Lo digo porque nuestra experiencia, muchas veces nuestra propia idiosincrasia en el mundo en el que nos movemos, a veces nos ha tocado a nosotros apoyar proyectos que vienen del mundo de base científica y tecnológica, y cuando reciben capital creen que están recibiendo grants, y cambia completamente la dinámica. Y esa dinámica la tienes que entender, porque si no la entiendes se te va a acabar el dinero. No es un cajero automático, un fondo. Última reflexión, si puedo aprovechar. Última nota. Solo para cerrar, una idea inspiradora. Se necesita el especialista, se necesita el dinero, pero más importante, independiente desde el lugar en que uno esté mirando la oportunidad, es que uno sintonice como con un nuevo mindset. Y el mindset no es jugar el mismo juego mejor, es crear un mejor juego. Y las oportunidades para jugar mejor y a otro nivel están dadas donde hay más incertidumbre, porque uno puede definir un poco las reglas. Pues no podíamos acabar, yo creo que con una mejor discusión que la que acabamos de tener. La verdad es que yo me llevo obviamente una inspiración muy importante. Creo que hoy además es el aniversario 80 del día D. Creo que es el día D del emprendimiento de base científica y tecnológica, y creo que aquí tenemos a todos nuestros ejércitos listos para tomar Normandía. Así es de que los invito a que nos acompañen en la dirección de transferencia de tecnología, en los programas de emprendimiento de base científica y tecnológica, porque realmente estamos convencidos y comprometidos, y obviamente estamos acompañados en este ecosistema por gente que realmente entiende lo que hace falta y lo que tenemos que terminar para lograr que esto sea una realidad. Muchas gracias. La verdad es que ha sido extraordinario lo que nos han compartido, y con eso pues quisiera
nada más ofrecerles un pequeño obsequio y que nos terminemos este panel.